Estamos en la Universidad Privada del Valle y el doctor Orlando Álvarez, mediante el método DIEXE, va a explicarnos el pulmón. Bueno, los pulmones son órganos importantes en la respiración. Ahí es donde se realiza la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso. Está constituido por dos órganos o dos elementos importantes que están en la cavidad torácica, son los pulmones. Y las vías respiratorias, que en este caso corresponden a la tráquea, los bronquios. La tráquea comunica con la faringe y la faringe con las fosas nasales. Lo que vemos en esta preparación, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Pulmón derecho y pulmón izquierdo. El pulmón derecho se caracteriza por tener tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Entonces, mientras que el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos: lóbulo superior y el lóbulo inferior. En los dos pulmones encontramos la cisura oblicua. Esta es la cisura oblicua. En el izquierdo está dividiendo en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Este pulmón izquierdo presenta a su vez dos porciones. Lo vamos a dividir. Una porción apical y otra porción en forma de lengua, la porción lingular. La inferior lingular, la superior apical. El pulmón derecho, en el pulmón derecho encontramos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, con la característica de que presenta igual la cisura oblicua y la cisura horizontal. Tenemos una cisura oblicua y una cisura horizontal, de tal manera que vemos que el pulmón derecho está dividido en tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. En estos dos pulmones, en estos dos elementos anatómicos, encontramos una cara externa o costal, una cara interna o mediastínica y la base o cara inferior o diafragmática, porque asienta en el diafragma. Un vértice y la base que hemos indicado. Aquí, en la cara externa o costal, vemos las impresiones costales. En el pulmón izquierdo vemos la impresión, en su cara mediastínica, una impresión importante de la arteria aorta, mientras que en el lado derecho de la ácigos mayor. En el lado izquierdo también vamos a ver la fosa cardíaca, más manifiesta en el lado izquierdo que en el lado derecho. Bien, ahora la tráquea, que es esta, se divide en dos bronquios: el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. El bronquio derecho se caracteriza por ser más vertical, más ancho, ¿no es cierto?, que el izquierdo, y más corto, mientras que el izquierdo es más largo, más delgado y más oblicuo. De tal forma que si por accidente cae un cuerpo extraño, caerá con más frecuencia en el lado derecho que en el lado izquierdo, ¿no? Ahora, estos bronquios, bronquio derecho, bronquio izquierdo, se dividen en bronquios lobares, o sea, para los lóbulos. El derecho en bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. El bronquio en el lado izquierdo, como hay dos lóbulos, en bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. En el lado derecho vamos a ver
que este bronquio, entre el bronquio lobar superior y el bronquio lobar medio, existe un bronquio cepa, es decir, que no se divide. A este bronquio se llama bronquio intermedio o intermediario, que tiene mucha importancia porque por delante de él va a pasar la arteria pulmonar. La arteria pulmonar derecha es prebronquial, mientras que en el lado izquierdo es suprabronquial, por encima del bronquio. Bien, ahora vamos a... No cruces. Ya. Vemos el bronquio lobar superior, para el lóbulo superior, se divide en apical, ventral y dorsal. En apical, ventral y dorsal. El bronquio lobar medio, para el lóbulo medio, en interno y externo. El bronquio lobar inferior, para el lóbulo inferior, en un bronquio apical, un bronquio interno, un anterior, un posterior y un lateral. O sea, 5 bronquios. Esto se pueden hacer una ayuda ustedes con los dedos de la mano. Entonces, apical, interno, externo, ventral y dorsal. Apical, aquí está, este es el apical. Entonces, el interno, el ventral, el dorsal y el lateral. En el lado izquierdo, la segmentación broncopulmonar es, como hemos dicho, primero, bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior, porque hay 2 lóbulos. El bronquio lobar superior, a su vez, se divide en 2. Hemos dicho que este lóbulo se divide en 2 porciones, apical y lingular. Por lo tanto, este bronquio lobar superior se divide en uno apical y el otro lingular. El apical se divide en ápico posterior y ventral. Ápico posterior y ventral. El lingular, lingular superior, lingular inferior. Y aquí, igual que en el derecho, los 5 bronquios segmentarios. Apical, aquí vemos el apical, sepárenme por favor, el apical, el interno, el externo, el ventral y el dorsal. Esa es la segmentación broncopulmonar. Ahora bien, las venas y las arterias se caracterizan, tienen una característica fundamental importante. Hemos hablado en anteriores disecciones que las venas pulmonares son 4, 2 derechas y 2 izquierdas que terminan en la aurícula izquierda. Acabamos de hablar de corazón. Aquí está una vena superior derecha y otra inferior derecha. Izquierda, superior izquierda, inferior izquierda. En el lado derecho, la vena superior derecha, inferior derecha. 1, 2, 3, 4 venas. Y las arterias, aquí está la arteria izquierda y la arteria derecha, la arteria pulmonar. La arteria pulmonar hemos dicho que nace del ventrículo derecho, se divide en 2, izquierda y derecha. El derecho, la arteria pulmonar derecha se caracteriza porque pasa por delante del bronquio intermedio, por eso se la reconoce,
prebronquial, mientras que en el lado izquierdo pasa por encima del bronquio, es suprabronquial, ¿cierto? Y luego se divide igual que el bronquio. Ahora, las venas son dos derechas y dos izquierdas. Aquí está la vena, y cada una de estas tiene una raíz superior y una raíz inferior. Fíjense, raíz superior, raíz inferior. Aquí, raíz superior, raíz inferior. Igual que esta, raíz superior, raíz inferior. Aquí, raíz superior, raíz inferior. Se ve. Entonces, desde el punto de vista lógico, deductivo, de acuerdo a nuestro método, decimos, la raíz superior recoge la sangre del lóbulo superior, ¿no es cierto? En el lado derecho, vemos que la raíz superior, aquí está recogiendo del lóbulo superior. La raíz inferior del lóbulo medio, aquí está el lóbulo medio. La pulmonar inferior izquierda tiene dos raíces, superior e inferior. La superior de esta porción apical del lóbulo inferior y la raíz inferior de toda la pirámide basal. A esto se llama pirámide basal. En el lado izquierdo, la vena pulmonar izquierda superior, dos raíces, una y otra. La raíz superior de la porción apical, la raíz inferior de la lingüe. Aquí, la pulmonar inferior izquierda, dos raíces, una y dos. La raíz superior de la porción apical de este lóbulo inferior y la raíz inferior de la pirámide basal. Eso es la irrigación arterial, venosa y la segmentación bronquial. Todo esto está cubierto por la pleura. Por la pleura, ¿cierto? La pleura es la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura cubre y forma fondo de saco anterior, entonces, o costo mediastínico. Entonces, o aquí también entre el diafragma y esto, costo diafragmático. Se refleja a nivel aquí del hilio pulmonar para ir a constituir la pleura parietal. La pleura visceral se refleja a nivel de esto, del hilio pulmonar. Hilio es todo lo que entra o sale de un órgano, al hilio pulmonar, formando una especie de ligamento en raqueta o ligamento pulmonar. Y ese ligamento en raqueta, su mango, se encontraría en la parte inferior del pulmón. Eso es en cuanto se refiere a pulmón, ¿sí? Parte de pleuras.